Bienvenidos, mi nombre es Luana Pilco Prado, soy estudiante de quinto año de Medicina Humana, docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia en el área de Ciencias Clínicas de la TAUMET. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el parto tóxico. Entonces, como vemos, vamos a tocar la definición, teorías del inicio del trabajo de parto, las 3P, que es pasajero, pasaje y potencia, las fases del trabajo de parto, un poco acerca del score de Bishop y un poco sobre la maduración cervical. En cuanto a qué es parto, ¿no? Hay que entender por parto como aquel proceso el cual va a iniciar con contracciones uterinas que son regulares y eficaces y que van a conducir al nacimiento del recién nacido y la expulsión de la placenta. Y tenemos una definición más propia de lo que es parto utóxico, ¿no? Que como ya mencioné, igual va a terminar en lo que es el nacimiento del recién nacido, la expulsión de la placenta, pero se caracteriza porque tiene un inicio espontáneo, que es un proceso fisiológico y es un proceso que se da sin complicaciones, aparte que intervienen factores tanto psicológicos como socioculturales. Entonces, al hablar de trabajo o de parto tóxico o parto tóxico, hay que recordar que se va a producir unidad gestacional de un embarazo a término, es decir, que se da entre las 37 y 42 semanas de edad gestacional. Como ya mencioné, es de inicio espontáneo y es una evolución sin complicaciones. En cuanto a por qué inicia el trabajo de parto, existen diferentes teorías, en sí son tres. La primera nos habla de que existe una pérdida funcional de los factores que mantienen el embarazo. La segunda es que va a haber una síntesis de factores que van a inducir a que empiece el trabajo de parto. Y la tercera teoría es de que el feto maduro va a actuar como una fuente de señal para que inicie el trabajo de parto. En cuanto a las 3P que había mencionado, estas se refieren a potencia, pasajero y pasaje. Entonces, como ven, potencia nos vamos a referir a las contracciones uterinas. Y como ya mencioné, para que se dé el trabajo de parto, son regulares y de una calidad adecuada, ¿no? En cuanto al pasajero, es el feto, y el pasaje es por donde va a pasar el feto, es decir, la pelvis materna. En cuanto a la primera P de potencia, le mencioné que es una potencia adecuada, es decir, mayor a 200 unidades de Montevideo en 10 minutos. Entonces, en este cuadrito vemos que no solamente hay contracciones durante el trabajo de parto, sino que pueden haber contracciones durante el embarazo. Entonces, tenemos las contracciones de Álvarez y las contracciones de Braxton Hicks, o como vemos, falso labor de parto, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo se diferencian, es porque las contracciones de Álvarez son de baja intensidad y de alta frecuencia. Y las de Braxton Hicks son lo contrario, es decir, de alta intensidad y de una menor frecuencia. En cuanto a las contracciones que se dan durante el trabajo o labor de parto, vemos que existen dos estadios, ¿no? El estadio 1 se caracteriza porque se va a dar tanto el borramiento como la dilatación cervical, y el estadio 2 porque se va a dar la expulsión fetal. Entonces, como vemos, tenemos bueno, en lo que es la tensión cervical, o estadio 1 son contracciones que son coordinadas, rítmicas, regulares, y que se van a dar aproximadamente cada 10 minutos. Y esos intervalos se van a ir disminuyendo en cuanto pasemos o estemos más cercanos al estadio 2. En el estadio 2, como vemos, son contracciones igual regulares, de gran intensidad, en este punto es lo que ya mencioné, que tienen que ser mayor a 200 unidades de Montevideo, ¿no? Y que próximamente se van a dar cada 4 a 10 minutos. Y existe un estadio 3 que prácticamente es donde se va a dar la expulsión de la placenta. Que como vemos son contracciones irregulares y de una baja intensidad. Hablemos del pasajero, que es el feto. Entonces, lo que ven en pantalla son diferentes características que va a tener el feto. Tenemos situación, presentación, posición, actitud y estación. En cuanto a la situación, se refiere a la relación del eje largo o longitudinal de la madre con respecto al eje largo del feto. Es decir, el eje largo materno, desde acá, es este, ¿no es cierto? Un poco chico. Y el eje del feto también debería ser el mismo, ¿no? Es el eje longitudinal, que en este caso sería así.
Entonces, como vemos, sería una situación transversal porque el feto va a formar 90 grados con respecto a la madre. En pocas palabras es esto, ¿no? La madre y el feto forman 90 grados. En cuanto a la otra imagen, esta es el eje longitudinal, ¿no? De la madre y el eje del feto. Perdón, está chueco, pero nos indica que están en el mismo eje, ¿no? Y en este caso hablemos de una situación longitudinal, ¿no? Y en el otro caso nos forman 90 grados de una situación transversal. Existe una situación oblicua en la cual, por ejemplo, este es el feto, digamos que la madre, así, perdón, no sé, perdón por los dibujos, pero bueno, es para darnos una idea, ¿no? Entonces, el eje longitudinal del feto va a estar oblicuo, ¿no? Como indica, y el eje longitudinal de la madre es el mismo. Entonces, en este caso se va a formar 45 grados, que es la situación oblicua, como pueden ver, ¿no? En cuanto a la presentación, y como su nombre lo indica, es la parte del feto que va a presentar hacia la pelvis materna, ¿no? Y tenemos dos polos, polo cefálico, que es la cabeza, y un polo podálico, ¿no? Entonces, en este ejemplo, voy a borrar esto, el polo que está presentando el feto es el polo cefálico, ¿no? Y en estas imágenes en sí está presentando un polo podálico, ¿no? La diferencia es que en este caso hablamos de una presentación de nalgas completa y en esta segunda imagen hablamos de una presentación de nalgas puras o francas, ¿no? Porque a diferencia de esta, no está presentando los pies. Lo que es característico de la presentación es que solamente vamos a tener dos. ¿Y esto es por qué? Porque la presentación es aquella que es capaz de iniciar, dar el proceso de parto y finalizar el parto. Es por eso que si es que el feto esté en una situación longitudinal, no podemos hablar de una presentación de hombro. ¿Por qué? Porque puede iniciar el trabajo de parto, pero no se va a desencadenar y no va a finalizar. Solamente finaliza cuando, cuando es una presentación cefálica o una presentación podálica, ¿no? En cuanto a la presentación compuesta, es aquella en la cual, aparte del polo que está presentando el feto, se acompaña de una extremidad, ¿no? Y en este caso, como vemos, también tenemos el polo cefálico acompañado de uno de los brazos, ¿no? Bueno, esta imagen es lo que ya les había mencionado, ¿no? Presentación de nalgas puras o franca, presentación eh, completa, podálica completa. En cuanto a la posición, define la relación, ¿no? En cuanto a un punto de referencia con respecto a la pelvis materna, ¿no? En este caso, si es que hablamos propiamente de hacer una exploración o un tacto vaginal, ¿no? Ya vamos a hablar que también podemos tener una posición con respecto hacia dónde se ubica el dorso materno, ¿no? Entonces, el punto de referencia cuando es una presentación cefálica va a ser el occipital o occipucio, ¿no? Sería acá. Entonces, en cuanto a lo que es más frecuente en sí va a ser bueno, la posición occipital izquierda anterior. Ahora, ¿cómo sabemos anterior o posterior? Entonces, vamos a ver según esta imagen. Se refiere a que el occipital occipucio está en referencia a qué estructura, ¿no? Pues en este caso hablamos de que es anterior porque está en relación a la síntesis del pubis, ¿no? Occipital, occipital y con relación a la síntesis del pubis, entonces anterior. En cambio, si es que el occipital está en relación al sacro, hablamos de que es posterior. Y ahora podemos definir si es que es derecho o izquierdo. Entonces, como vemos, en esta imagen que mencioné es la posición más frecuente que vamos a encontrar. Sería anterior, posterior, izquierda, derecha. Entonces, ¿hacia dónde está el occipital occipucio? Está hacia la izquierda y con respecto a la síntesis pubis anterior. Entonces, en otras fuentes, otras imágenes lo van a encontrar así. Occipito ilíaca izquierda anterior, que esa es, no olviden, la más frecuente. Ya.
Y bueno, como ven en esta imagen, puede tener diferentes posiciones y la nomenclatura va a ser dependiendo hacia dónde está orientado, ¿no? Como ya mencioné. En cuanto a la actitud eh, del feto, se refiere a cómo distribuye o la relación de las partes del feto con respecto a su mismo cuerpo, es decir, las extremidades, ¿no? Que como vemos existe una actitud de flexión y las demás son de deflexión. Entonces, flexión de primer grado, deflexión de segundo grado y deflexión de tercer grado, ¿no? ¿Cuál va a ser más frecuente? La ideal, la deflexión, ¿no? Porque va a disminuir los diámetros que va a presentar hacia, hacia la pelvis uterina, ¿no? Entonces, este cuadro es lo mismo que ya mencioné, esta deflexión de primer grado, segundo grado y de tercer grado, ¿no? Y lo que ya había mencionado, que existen puntos de referencia, un punto de reparo, ¿no? Punto de referencia, como su nombre lo indica, es un punto que ya por consenso se ha determinado y con el cual se utiliza para hacer la nomenclatura. Y el punto de reparo es el punto en el que, con la estructura anatómica, que nosotros vamos a ser capaces de poder palpar al hacer el examen pélvico, ¿no? Entonces, como vemos, en la actitud, bueno, de flexión, el feto va a presentar, ya no, como ven, ya no sería una presentación de vértice, o sea, es una presentación cefálica, amplitud, modalidad de vértice, si es que se encuentra en flexión, una presentación cefálica, una actitud o modalidad de Bregma, una presentación cefálica en modalidad de tu de frente y una presentación cefálica en actitud o modalidad de cara, ¿no? Que es lo que va a presentar hacia la pelvis. En cuanto a las estaciones, son estaciones de Lee o también denominado planos de Hodge. Entonces, lo que hay que saber en cuanto a estaciones es cuándo se denomina encajamiento. Entonces, para hablar de encajamiento, tenemos que saber que es cuando el diámetro biparietal se encuentra en relación a las espinas isquiáticas. Es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Entonces, una vez que llega hacia las espinas isquiáticas, denominamos estación cero o plano 3 de Hodge, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el cero, lo he borrado. Estación cero de Lee o tercer plano de Hodge, ¿no? Incluso como vemos, todo lo que sea por encima de las espinas isquiáticas va a ser negativo en cuanto a acciones de Lee y todo lo que esté por debajo es positivo. Entonces aquí está lo que les había comentado, ¿no? Si se puede observar, 3 de Hodge, cero de Lee, ¿no? Negativo, positivo. Y como vemos, se va a denominar encajamiento, o que es la presentación que ya está encajada, cuando estemos, mencioné, vuelvo a recalcar, estación cero de Lee o plano de Hodge, ¿no? Cuando ya está a la altura de las espinas ciáticas. Ya. Y todas estas características del pasajero del feto las podemos conocer o saber de manera externa, es decir, no con eh, un examen uterino, ¿no? ¿Qué son las demás maniobras del Leopold? Que en sí son cuatro. Entonces, la primera maniobra nos va a ayudar para saber la situación, es decir, cómo estaba ubicado con respecto a los ejes longitudinales, ¿no? Si estaba en relación con el longitudinal, es decir, paralelo con la madre, está formando 90 grados o está formando 45 grados, ¿no? Entonces, en esta primera maniobra lo que vamos a hacer es abrazar el fondo uterino y palpar, ¿no? Si palpamos que hay una estructura o que se encuentra el feto ahí, decimos que es una situación longitudinal. Aún no determinamos cómo es la presentación, solamente que es un eje paralelo al eje longitudinal de la madre, ¿no? Si no palpamos, o si palpamos parte, ya sería una transversal o oblicua. En la segunda maniobra nos va a ayudar a saber la posición. Y eso es lo que les había mencionado antes, ¿no? Que en cuanto a las menores de Leopold, la posición va a estar determinada por el dorso. Entonces, nosotros, la primera posición, nos basamos y vamos bajando, ¿no? Entonces, en un lado vamos a palpar una estructura más dura y en otro una superficie regular, porque ahí están las extremidades, ¿no? Entonces, en la superficie dura, que es el dorso,
Vamos a tener si está a la derecha, si está a la izquierda, ¿no? Entonces, en este caso, posición derecha o izquierda. La tercera maniobra nos va a determinar, nos va a ayudar a encontrar la presentación, es decir, si es el polo cefálico o el polo podálico. Y la cuarta maniobra, hay que recordar que se realiza mirando hacia los pies de la paciente, ¿no? Todas las demás ha sido mirando hacia el rostro del paciente y la cuarta maniobra se realiza mirando hacia los pies de la paciente, en lo cual nos va a ayudar para ver si es que hay encajamiento o no, ¿no? Entonces, si podemos encontrar que hay una separación entre ese el polo cefálico podálico con respecto a la pelvis, no está encajado. En cambio, si no encontramos esa separación, ya determinaríamos que está encajado. Y en cuanto al pasaje, que como ya mencioné, es la pelvis materna, hay que recordar que hay cuatro formas. Esto yo lo había dibujado. Y la más frecuente, la ideal, va a ser la ginecoide, ¿no? Propia de la mujer. Y lo que caracteriza a esta pelvis es de que tiene los diámetros adecuados para que se dé con facilidad el trabajo de parto, ¿no? Que menciono que existen otras tres pelvis, ¿no? La antropoide, la platypeloide y la androide. Entonces, como vemos, la androide va a dificultar nuestro trabajo de parto, no tiene una forma de corazón. La platypeloide vemos que sí es más ancha y que sí se puede llegar a dar el trabajo de parto. Ujú. Y la antropoide, que después de la ginecoide es la que le sigue en frecuencia, em, y bueno, tiene un diámetro, ¿no? Sí, el diámetro anteroposterior es más largo, pero vemos que es más estrecho. En cuanto a las fases del parto, entonces, esta parte, hay que recordar que son cuatro fases, ¿no? La primera fase, que se caracteriza porque hay una inactividad uterina y una maduración cervical. La fase 2, la preparación para el trabajo de parto. La fase 3, el trabajo de parto, propiamente sería el parto, que es, como ven, se divide en tres etapas, ¿no? El inicio clínico del parto, la segunda etapa es el descenso fetal, y la tercera etapa, con expulsión de la placenta y membranas. Y entonces la cuarta fase es el porperio. Entonces, en cuanto a la primera fase de inactividad uterina y maduración cervical, vemos que ocupa el 95% de todo el embarazo. ¿Por qué? Porque durante todo el embarazo no queremos que se dé el parto, ¿no? Queremos que el útero esté inactivo, que el feto se termine de desarrollar y una vez que ya está desarrollado, ¿no? Que se inicie el trabajo de parto, ¿no? Entonces vemos que contribuyen tres aspectos, ¿no? La contracción o reacción del miometrio, la decidua y el reblandecimiento cervical. Entonces, en cuanto a la contracción o relajación del miometrio, el músculo liso se mantiene inactivo, ¿no? Hay tranquilidad del músculo liso. Y esto se produce porque la miocina se va a mantener en forma globular, digamos, y no va a estar en forma de fibrillas, ¿no? Entonces, como ya sabemos, va a hacer que el músculo no haya inactividad muscular. La característica es que el calcio tiene que estar disminuido para mantener la inactividad y, bueno, las células del miometrio tienen que mantener una electronegatividad. Y para ello existen unos canales de, mediados por calcio y potasio, en los cuales se mantienen abiertos. Se mantienen abiertos con la finalidad de que el potasio salga y que siga manteniendo esta electronegatividad. En cuanto a la decidua, se caracteriza en sí porque va a haber una disminución de la síntesis de prostaglandina y reblandecimiento cervical, que es lo que va a dar en la primera fase. Sobre todo el ablandamiento se da por el aumento de la vascularización, ¿no? Y que este reblandecimiento cervical, como vamos a ver, va a tener que ir madurando con respecto a cómo se va acercando el inicio del trabajo de parto. Pues la fase 2, ¿no? Que es la preparación para el trabajo de parto, como vemos va a haber una retirada de la progesterona. Pero en diferencia de otras especies, en nuestro caso, no es que haya una disminución de la síntesis, sino que hay diferentes enzimas que van a antagonizar a lo que es la progesterona. En cuanto a los cambios del miometrio, bueno, esta fase se caracteriza porque va a haber un aumento de unas proteínas que son clave
para que se dé el trabajo de parto, como son la conexión a 43, el receptor de prostaglandina y el receptor de oxitocina. Entonces, esas tres proteínas aumentan con respecto a que estemos llegando al trabajo de parto, ¿no? En cuanto a la maduración cervical, como ya vimos, primero el reconocimiento y la maduración se tiene que dar antes de que inicien las contracciones. O sea, termina de madurar el cervix y empiezan las contracciones, ¿no? Y esta maduración cervical se puede dar tanto semanas como días antes del parto. Y las contribuciones fetales al parto, que como ya mencioné, es una de las teorías, comprende las teorías por las cuales se trata de explicar por qué inicia el trabajo de parto. Entonces, como vemos, el feto tiene un eje hipotálamo hipofisario en el cual, sobre los días, va a producir un aumento de estrógeno materno y un aumento de la hormona liberadora de corticotropina a nivel de la placenta, ¿no? Esto contribuye a que inicie el trabajo de parto. Y otra característica es de que la extensión o expansión del útero genera que haya un aumento de conexina 43 y un aumento de los receptores de oxitocina. Y ya pasamos al trabajo de parto propiamente dicho, ¿no? Que como ven, se da un borramiento y dilatación cervical, se va a dar la expulsión fetal y la expulsión de la placenta. Entonces, con este gráfico vamos a poder observar cómo es que se da la dilatación cervical, ¿no? Y que comprende dos fases, una fase latente y una fase activa. Entonces, lo que hay que recordar es el punto de corte de la fase latente, ¿no? Que antiguamente era 4, antiguamente, y actualmente es 6. Entonces, cuando hay una dilatación cervical mayor a 6 centímetros, ya pasamos a hablar de la fase activa. Y que es diferente en cuanto a la duración si es una mujer multípara y una primípara, como vemos, ¿no? Entonces, la mujer primípara, en la fase latente, va a durar menos de 20 horas. En las multíparas es más rápido, ¿no? Dura menos de 14 horas. La fase activa dura en las primíparas 1 a 2 centímetros, o sea, se va a dar 1,2 centímetros de dilatación por hora, y en las multíparas se da 1,5 centímetros por hora. Y lo que había mencionado, ¿no? Que la fase latente, punto corto 6 centímetros, ¿no? Y la fase activa, mayor a 6 centímetros hasta los 10 centímetros de dilatación cervical. Bueno, aquí otras comparaciones, ¿no? Que la fase latente va a ocurrir durante el inicio del parto y finaliza a los 6 centímetros, y que el borramiento va a ser variable, es decir, va a depender si es una mujer primípara o si es que es una mujer multípara. Entonces, en la primípara, el borramiento cervical suele producirse antes de la dilatación. En cambio, la multípara se va a dar a la par. ¿A qué nos referimos? Entonces, como ven en esta imagen, una multípara y una primípara. Entonces, el borramiento en sí es la obliteración del cervix, ¿no? Entonces, como vemos en la primípara, el cervix se va borrando, y una vez que se termina de borrar, recién se va a dar la dilatación del cervix. Entonces, en la primera, primero es el borramiento y el segundo es la dilatación cervical. En cambio, en la multípara es simultáneo. A la vez que se va dando el borramiento, también se da la dilatación, ¿no? Como lo vemos en esta imagen, sobre todo. Ya. En cuanto a la fase latente, la estación, si es estación de Lee, la de Hodge es alta, es decir, que va a estar por encima de estación cero o por encima del plano 3 de Hodge, ¿no? Y se va a caracterizar por lo que son contracciones leves, poco frecuentes e irregulares, ¿no? Y la fase activa, mayor a 6 centímetros de dilatación, llega a una dilatación celular completa, es decir, a los 10 centímetros, como ya mencioné. El borramiento va a continuar hasta el 100%. eh, ya estamos encajados en una estación cero de Lee o tercer plano de Hodge. Y bueno, ya habíamos mencionado que va a ir cambiando, ¿no? Dependiendo si es primípara o multípara, que la multípara siempre va a ser un poco más rápido el proceso de trabajo de parto. Ya. En cuanto a los movimientos cardinales del trabajo de parto, pues como vemos, primero vamos a tener una cabeza flotante, ¿no? Y pues como pueden ver en esta imagen, lo que les había mencionado, ¿no? Que la posición más frecuente es la occipital izquierda, occipital ilíaca izquierda anterior, ¿no?
La, la segunda parte o segundo movimiento del trabajo de parto es que la cabeza va a ir, bueno, el feto va a ir descendiendo y a la vez que se va a ir flexionando, ¿no? Y también se va a dar el encajamiento, ¿no? Encajamiento, descenso y flexión, ¿no? El tercer movimiento es la rotación interna. ¿A qué nos referimos? Entonces, como había mencionado, primero se encuentra en una posición, ¿no? Lo más frecuente en este caso, como en la imagen, y va a comenzar a rotar internamente. Entonces, como ven, existe una diferencia, ¿no? El occipital está rotando para colocarse en una posición occipito anterior, ¿no? Se aprecia la diferencia. Entonces, en cuanto al el cuarto movimiento es la rotación completa, ¿no? Pasa de una posición de occipito ilíaco izquierdo anterior a una posición de occipito anterior. El quinto movimiento es que se va a dar la extensión completa, también conocido como cuerneo, en el cual el feto, como ven, hace este movimiento, ¿no? Al momento de salir ya del trabajo de parto. El sexto movimiento es la restitución o rotación externa. Entonces, vuelvo a recalcar, empieza como occipito izquierdo, ilíaco izquierdo anterior, más frecuente, rota internamente, occipito anterior, hace el cuerneo o la extensión y regresa a su posición, es decir, occipito izquierda, ilíaca izquierda anterior, ¿no? Como vemos. Eso es la restitución o rotación externa. Y ya estamos finalizando el trabajo de parto. Va a haber una liberación, ¿no? Del primero del hombro anterior, que es este de aquí, y luego del hombro posterior. Ya en esta fase, en su movimiento, ya el médico encargado de recibir al recién nacido ya puede ayudarlo, ¿no? A terminar el trabajo de parto. Y durante todo este trabajo existen movimientos, ¿no? Que es el sincretismo y el asincretismo. El sincretismo, que es el que está en el medio, se caracteriza porque la sutura sagital se va a encontrar equidistante, ya sea a la sínfisis del pubis o hacia el sacro, ¿no? Con respecto al sacro, perdón. Tenemos un asincretismo anterior y un asincretismo posterior. El asincretismo anterior se caracteriza porque la sutura sagital va a ir, o sea, se orienta más hacia el sacro, ¿no? Y y al hacer ese movimiento va a dejar, va a exponer más el parietal anterior, ¿no? En cuanto al asincretismo posterior, es lo contrario, ¿no? Expone más el parietal posterior porque la sutura sagital se orienta hacia la sínfisis del pubis, ¿no? En otras palabras, si este es el sacro y la sínfisis del pubis, el sincretismo está equidistante, ¿no? Ya sea anterior o posterior, la sutura va a ir orientándose, no sé, ya sea el sacro o hacia la sínfisis del pubis, ¿no? Y el nombre de anterior o posterior va a depender con respecto a qué parietal es el que está exponiendo en mayor proporción. En cuanto a ya la expulsión de la placenta, tenemos que recordar que existe una cara fetal de la placenta y una cara materna, ¿no? La cara materna se caracteriza porque vamos a poder observar los cotiledones, como podemos ver, ¿no? Y la cara fetal porque vamos a poder observar el cordón umbilical y esta membrana, ¿no? Grisácea. Entonces existen dos mecanismos para lo que es la expulsión fetal, ¿no? Perdón, la expulsión de la placenta. El mecanismo de Schultz y el mecanismo de Duncan, ¿no? En cuanto al mecanismo de Schultz, como vemos, se va a formar un coágulo retroplacentario, ¿no? Y esta es la placenta, la verde. Entonces, ¿no? Lo que es la placenta, el coágulo retroplacentario. Entonces, ya sea porque existe una disminución del área, ¿no? Donde estaba la placenta y por las contracciones,
que la placenta va a comenzar a desprenderse. Entonces, si esta es la placenta y es el cuadro secundario, lo primero que vamos a ver al momento de expulsión de la placenta va a ser la placenta. ¿Y qué cara? La cara fetal, ¿no? Como vemos, y ya mencioné, la cara que tiene el cordón umbilical. Entonces, una vez que, digamos, cae la placenta, vamos a poder observar el sangrado, ¿no? Porque ha estado el coágulo retroplacentario. Y eso es lo que lo diferencia del mecanismo de Duncan, que en este caso, como vemos, el coágulo retroplacentario se va a localizar en una forma, perdón, en una zona lateral y donde va a estar también causada la placenta. Y cuando se va a dar el desprendimiento de la placenta, primero va a ir discurriendo el sangrado. Entonces, en el mecanismo de Duncan, lo primero que vamos a ver es el sangrado. Y una vez que vemos el sangrado, va a ir bajando la placenta. ¿Y qué lo vamos a ver? La cara materna, es decir, la cara que tienen los cotiledones. Entonces, repasamos. El show se caracteriza porque primero vamos a observar la placenta y en su cara fetal. Y luego vamos a observar el sangrado. Y la de Duncan se caracteriza porque primero observamos el sangrado y luego vamos a observar la placenta y la cara materna. Y la cuarta fase es el porperio, la cual va a iniciar una vez que ya ha terminado el nacimiento y la expulsión de la placenta. Entonces se divide en tres. Un puerperio inmediato que dura las primeras 24 horas después de todo el trabajo de parto, el temprano o mediato, perdón, los primeros 7 días, y el tardío de 8 a 42 días postparto, y que alguna bibliografía menciona que va a coincidir con la menstruación. En cuanto al índice de Bishop, este nos va a servir, un score, pero sirve para determinar cuándo el cervix está maduro y cuando no está maduro y se tiene que eh, madurar, por palabras, ¿no? Entonces, esta puntuación de Bishop, como ven, puede ser mayor 8 y menor 6. Entonces, mayor 8, como ya les iba mencionando, es un cuello uterino favorable, es decir, que ya está maduro, se puede inducir al trabajo de parto porque ya está listo. En cambio, la puntuación de Bishop menor o igual a 6 es un cuello uterino desfavorable, es decir, que primero tenemos que madurarlo para después poder eh, inducir el trabajo de parto, es decir, que es un cuello uterino o cervix que no está listo aún. Entonces, ¿qué evalúa el score de Bishop? El score de Bishop evalúa la posición del cervix, la consistencia, o sea, si es duro, moderadamente duro, firme y suave, el borramiento del cervix, menor a 30%, 31-50%, 51-80% y medio 80%, la dilatación cervical, ¿no? Si no está dilatado, 1 centímetros, 3 a 4, mayor a 5. Y la estación fetal, ¿no? Menos 2 centímetros, menos 2 centímetros, menos 1 solo centímetros, encajado, más 1 más 2 centímetros, ¿no? Entonces, lo que hay que recordar del índice de Bishop es de que todo juega con respecto a un score de 7, ¿no? Mayor a 7, que significa mayor o igual a 8, y menor a 7, es decir, menor o igual a 6, ¿no? Entonces, menor o igual a 6 significa que el servicio no está maduro. Hay que madurarlo y luego se puede inducir el trabajo de parto. En cambio, un score de Bishop mayor o igual a 8, como ya mencioné, es un servicio que ya está maduro, ya se puede inducir el trabajo de parto. Y para la maduración cervical, si bien existen diferentes métodos, ¿no? Técnicas mecánicas, técnicas farmacológicas, ¿no? Es recuerdo solamente para ver brevemente de, sobre todo las técnicas farmacológicas, ¿no? Dentro de las técnicas mecánicas, por ejemplo, tenemos el uso de Foley, los dilatadores higroscópicos, el desprendimiento digital de las membranas, ¿no? Tienen otras técnicas como el uso de aceite de resino, la estimulación de las mamas, tener relaciones sexuales para ayudar a la maduración del cervix, ¿no? Pero en cuanto a forma farmacológica, la técnica farmacológica, se puede usar ya sea dinoprostona o misoprostol, ¿no? Como vemos,
La dinoprostrol lo podemos dar forma cervical, ¿no? Por vía cervical, 0,5 miligramos, se repite en 6 horas y permite hasta 3 dosis, ¿no? El misoprostol, igual una vía vaginal, se da 25 microgramos y se puede repetir de 3 a 4 horas, ¿no? Esto es brevemente para saber cómo se puede hacer la maduración cervical, ¿no? No olviden el índice de Bishop cuando es un cervix maduro, cuando es un cervix no maduro, es decir, que no está listo. Bueno, eso sería todo con respecto a el parto autóxico. Espero que haya quedado claro y los invito a seguir a LATAMED, ya sea en las diferentes redes sociales como Instagram.